Bienvenidos al quinto curso de la Policía Judicial, modalidad virtual. En este momento vamos a trabajar lo que es la unidad 2, referente al libro primero y libro segundo del Código Orgánico Integral Penal. En esta unidad vamos a trabajar algunos temas relacionados principalmente al tipo de infracciones y a la clasificación de estas y cómo se dan los delitos y su manera de procesarlos en la actividad ya judicial. Para comenzar este tema vamos a iniciar con el libro primero. En el libro primero vamos a trabajar principalmente 4 capítulos en los cuales vamos a tener la infracción penal en general, las penas y medidas de seguridad, la reparación integral y las infracciones en particular. Dentro de lo que es la infracción penal en general, nosotros podemos ver que tenemos entre la clasificación que nos da el COIP, se basa en 2 clases que son delitos y contravenciones, la cual los delitos principalmente sabemos que son aquellos que son sancionados con pena privativa de la libertad mayor a 30 días, mientras que las contravenciones son las conductas que son sancionadas con pena no privativa de la libertad o con pena privativa de la libertad de hasta 30 días. Continuando con lo que es la infracción penal en general, nosotros podemos ver a lo que sigue avanzando el COIP, nos indica sobre unas ciertas características de lo que son este tipo de conductas relevantes, como son el concurso real y el concurso ideal. El concurso real prácticamente es cuando sucede que varios delitos autónomos independientes, cada uno de estos, son perpetrados por una misma conducta, por un mismo sujeto. Entonces, esto acumula en las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave. Esto siempre y cuando no exceda de los 40 años en la sentencia. Eso se llama concurso real. Vamos con lo que es el concurso ideal. El concurso ideal es cuando la pena, la conducta relevante, ha causado varios tipos penales que son subsumibles a la misma conducta del sujeto. Esta se aplicará la pena de la infracción más grave. Vamos a ver, la conducta penalmente relevante no se podrá sancionar a una persona por cuestiones de la entidad, peligrosidad o características personales. Esto es muchas veces visto en la función policial cuando nosotros ya estigmatizamos a una persona únicamente por sus antecedentes, por sus características fisiológicas, físicas, etc. Entonces, eso no está prohibido por el COIP. Igualmente tenemos otra de las características que es no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo. Esto equivale a ocasionarlo. Esto se da cuando la conducta penalmente relevante se da por acción u omisión. Entonces nosotros tenemos los 2 tipos de conductas. Cuando comete la situación peligrosa que causa un daño y cuando se omite hacer una acción que está legalmente o jurídicamente obligado a realizarlo el sujeto. Entonces, en el primer caso, cuando se da la acción, nosotros tenemos el delito y la infracción por la autoría, mientras que se da por omisión, esta autoría tiene la misma sanción y es la misma pena que se da a la persona que omite la acción. Se considera, tiene el mismo peso en la situación de la pena. No impedir un acontecimiento o igualmente hacerlo tiene la misma relevancia la conducta penalmente relevante. No son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de fuerza física irresistible, movimientos reflejos o estados de plena inconsciencia debidamente comprobados. Esto quiere decir que cuando un sujeto lo hace prácticamente basado en la legítima defensa o cuando es ya resultante de un movimiento, una fuerza en la cual es un estado en el cual no tenía conciencia de los actos que estaba perpetrando. Estos son situaciones en las cuales la conducta no será penalmente relevante. Es decir, podrá acogerse, de acuerdo a la investigación y el criterio del juez, a diferentes situaciones, ya sea incluso
a no ser juzgado por esta infracción. Continuando con lo que vamos a ver en este curso, tenemos las características de la infracción penal. Entre estas tenemos los tipos penales que describen los elementos de las conductas penalmente relevantes. Entre estos tenemos el dolo, tenemos la culpa y tenemos la omisión dolosa. Como les había mencionado, el dolo es la persona que tiene el designio de causar daño, mientras que la culpa se da cuando la conducta de esta persona es la que infringe el deber objetivo del cuidado, tiene el deber objetivo del cuidado que le corresponde, produciendo un resultado dañoso, el cual es punible cuando se encuentra tipificado como infracción. Mientras que la omisión dolosa, nosotros vemos cuando es el comportamiento que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. ¿Qué es el garante? Es cuando usted tiene la obligación jurídica de hacer una acción y cuando usted no la realiza. Esto vamos en el caso del policía o muchas veces en el caso de muchas instituciones públicas de salud específicamente o en otras circunstancias y otras profesiones en las cuales nosotros tenemos la obligación jurídica y legal y legítima de actuar o realizar una acción. Cuando no se la hace conociendo nuestra obligación y nuestra facultad de hacerla, ya se causa una omisión dolosa por el comportamiento que es deliberadamente el no hacerlo. Mientras que es cuando es culpa, se da cuando nosotros por una situación de poco cuidado o cuando no se cumple efectivamente el deber o la situación a nosotros asignada y esto produce como resultado un daño, esto nos cae en la característica de la culpa, mientras que el dolo ya, como nosotros tendremos claro, es cuando una persona lo hace ya con el designio mismo de causar este daño. Continuando veremos lo que es la antijuricidad. ¿Cuál es la antijuricidad? Esta es la antijuricidad en la que a nosotros nos va a permitir determinar qué tipo de conducta va a ser sancionada o es penalmente tipificada dentro del COIP. La antijuricidad tiene unas causas de exclusión. Se da estas causas de exclusión cuando hay dos circunstancias, el estado de necesidad o la legítima defensa. Cuando nosotros tenemos una legítima defensa, tenemos que cumplir tres aspectos fundamentales, que es la agresión actual e ilegítima, la necesidad racional de la defensa y la falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. ¿Cuándo se da, en cambio, el estado de necesidad? Nosotros tenemos un estado de necesidad en tres circunstancias que tienen que cumplirse. Que el derecho protegido esté en real y actual peligro. Que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar. Y finalmente, que no haya otro medio practicable o menos perjudicial para defender el derecho. En estos, cuando se junta el estado de necesidad y la legítima defensa, esto causa una exclusión de la antijuridicidad de la conducta relevante. Entonces, ¿cuándo se da la antijuridicidad de la acción o de la conducta? Es cuando no se produce ni cumpliendo un estado de necesidad, ni tampoco cuando se produce en un estado de legítima defensa. Cuando no se cumplen estas dos condiciones, la antijuridicidad es claramente verificable y sancionable por parte del juzgador. Continuando, vamos a ver lo que es la culpabilidad. Para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. Es decir, que esta persona tiene que estar en sus condiciones mentales que le permitan ser consciente del acto que está realizando o la conducta que está perpetrando, igualmente que esté consciente del acto que está realizando y que este acto o conducta tiene una sanción y está tipificado o es una infracción.
El rato que no es consciente únicamente se puede determinar cuando es comprobable su mediante documentos de prueba en el juicio será determinado las situaciones o condiciones de la persona siempre y cuando ésta se haya inhibido de todos sus sentidos al momento de que esté bajo las sustancias estupefacientes o psicotrópicas, bajo efectos del alcohol, que inhiban su capacidad de raciocinio o de determinar la gravedad o no de la conducta que va a adoptar. La causa de inculpabilidad: no existe responsabilidad penal en el caso de trastorno mental debidamente comprobado. Como lo habíamos mencionado anteriormente, si es que una persona no está consciente o no tiene sus sentidos, todos los sentidos de una persona normal, esta persona tiene que comprobarlo al momento del juicio. Si es que ha estado bajo los efectos de sustancias estupefacientes y estas inhibieron todas sus condiciones normales, estas el juzgador tendrá que analizarlas y ver en qué medida o en qué grado estas han sido inhibidas. El trastorno mental se da cuando la persona que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta, es decir, la está realizando sin que pueda darse cuenta de que esto va a causar un daño grave o que el resultado va a producir una infracción penal. Las personas mayores de 18 años se someten prácticamente al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, por lo cual ellos no se les juzgará de acuerdo a lo que está establecido en el COIP, sino se aplicarán las medidas socioeducativas determinadas en este código. La responsabilidad en embriaguez o intoxicación, como lo habíamos mencionado, salvo en los delitos de tránsito, serán sancionadas de conforme a las siguientes reglas. La primera: si deriva de un caso fortuito y que priva el conocimiento al autor en el momento en que comete el acto, no tendrá responsabilidad. Si deriva de un caso fortuito y no es completa, pero disminuye considerablemente el conocimiento, hay responsabilidad atenuada, imponiendo el mínimo de la pena prevista en el tipo penal, reducida en 1/3. Tercera: si no deriva del caso fortuito, ni excluye, ni atenúa, ni agrava la responsabilidad. Y la cuarta: si es premeditada con el fin de cometer la infracción o de preparar una disculpa, siempre es agravante. Estas 4 reglas nos permiten a nosotros determinar, al juez le permitirán determinar la situación en la cual el sujeto haya determinado su conducta, permitiéndole atenuar en su pena o agravar en su pena. Continuando con el módulo, se verá la participación en las infracciones, en donde tenemos los autores y tenemos los cómplices. Entre los autores tenemos nosotros la autoría directa, la autoría mediana y la coautoría. Dentro de la autoría directa nosotros tenemos a quienes cometen la infracción directamente o quienes no impiden que se cometa. Como yo mencioné anteriormente al inicio, tenemos aquí la acción y la omisión, que son conductas que están sancionadas. La autoría mediata, nosotros tenemos que quienes aconsejan, ordenan por violencia física, obliguen y quienes ejerzan un poder de mando. Aquí en esta autoría mediata venimos a todas las personas que por un grado o una situación de jerarquía o mando o una situación en la cual su posición le permita dirigir o manipular a una persona, produzcan un tipo de conducta que sea penalmente sancionada. Finalmente tenemos la coautoría, en las cuales son las personas quienes coadyuven a la ejecución de una infracción penal. Tenemos igualmente los cómplices. Entre los cómplices tenemos las personas que en forma dolosa cooperan para la ejecución de la infracción. En esto ahí tendríamos que nosotros tener las suficientes
indicios y evidencias que puedan ayudar al juzgador en el ámbito ya del juicio para determinar un nexo causal o una situación que permita a estas personas determinarlos como cómplices de la infracción. Continuamos con la pena. La pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas. Dentro de estas nosotros tenemos las penas privativas de la libertad y las penas no privativas de la libertad. Dentro de las penas privativas de la libertad nosotros tenemos que son la acumulación, tenemos que se pueden ser acumuladas hasta un máximo de 40 años. Igualmente empiezan a computarse desde el momento de la aprehensión. Esto es muy importante porque tenemos que tomar en cuenta de que dentro de la función policial, el momento que un servidor policial procede ya a la aprehensión de un ciudadano o la detención de este, inmediatamente, ya al momento que se pone al conocimiento de la autoridad competente, ya empieza a computarse lo que sería la pena en el caso de ser sancionado este. Las penas no privativas de la libertad en el artículo 60 del COIP nos indican el tratamiento psicológico, medios de capacitación, tenemos el servicio comunitario, tenemos la comparecencia periódica, la suspensión de la licencia de conducir, la prohibición de ejercer la patria potestad, la inhabilitación de profesión, la pérdida de puntos en la licencia, tenemos la restricción y el porte de armas, entre otras. Estas penas no privativas de la libertad se dan por lo general en las contravenciones, en la cual nosotros tenemos ahora muchos métodos para evitar ir ya a un litigio ya dentro de un juicio. Entonces nosotros tenemos ya los métodos de mediación, entre otros métodos que se están implementando para evitar estas controversias. Dentro de la pena nosotros tenemos 7 formas en las cuales esta se extingue. La primera es el cumplimiento integral de la pena en cualquiera de sus formas. La segunda es la extinción del delito o de la pena por la ley posterior más favorable. La tercera es la muerte de la persona condenada. La cuarta es un indulto. En la quinta es el recurso de revisión cuando sea favorable. La sexta tenemos la prescripción de la pena. Y la séptima, la amnistía. Muchas gracias y bienvenidos a este curso.